Hoy nos acompaña en Despierta Santiago Roel. Él es el director de Semáforo Delictivo para que nos diga cómo va el tema de la violencia en nuestro país. La organización Alto al Secuestro hablaba hace un par de días de que comparando el sexenio de Enrique Peña Nieto con el sexenio actual, comparando el sexenio de Felipe Calderón con el sexenio actual, habían aumentado más de 70% los secuestros. Muchas gracias por venir, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? A ver, entiendo que trae unas gráficas para mostrarnos cómo está la situación. Sí, por ahí trajimos gráficas. Mira, desafortunadamente muy mal año el 2016. Cerramos con cuatro de los delitos de alto impacto, que son homicidio, secuestro, extorsión y robo a vehículos. Son los 4 delitos que te definen alto impacto, crimen organizado, al alza. En México subió. Al alza comparados con el 2015. Contra el año pasado. Y de los peores, el homicidio, subió un 22%. De un año para otro. De un año para otro. Ya había estado, si ya habíamos tocado fondo en el 2015 y estuvimos advirtiendo nosotros sobre esto. Ya empezaban las tendencias hacia arriba, pero el 2016 francamente es muy mal año en homicidios. Ahí está, sube. Particularmente en algunos estados, ¿no? Sí, en términos generales, hay muy pocos estados que logran bajar homicidios en el 2016. Ahora, si vemos lo de arriba, ejecuciones de crimen organizado, que no está contabilizado por el Sistema Nacional, pero lo tomamos delante a consultores, y nos dice el 51% de las ejecuciones de crimen organizado incrementó un 51% en las ejecuciones. Entonces, esto explica el por qué subió homicidios y por qué te suben algunos de los delitos de alto impacto, como son secuestro, robo de auto, incluso violación, ¿no? Una de las cosas que dice el gobierno federal es, oye, a ver, espérense, si comparamos con cómo nos entregaron el gobierno, dice el sexenio actual, pues estamos mejor. ¿Eso es verdad? No. Sí hubo un muy mal año en el sexenio anterior, en el punto álgido de la guerra esta absurda contra las drogas que traemos, pero luego vino una mejoría, la aprovecha la actual administración, se ve todavía una tendencia a la baja en el 2014 y ahorita francamente pues vamos con una tendencia hacia arriba. Mira, hablando de homicidios, el peor año en la historia reciente cerramos con una tasa de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahorita cerramos arriba de 17, es decir, vamos hacia allá otra vez. Cuando antes de iniciar toda esta guerra contra las drogas estábamos en 8. ¿En qué año estamos hablando de eso? 2008, 2007, que apenas empezaba esto, fue uno de los mejores años en este tema. Vaya, a eso nos lleva a la conclusión. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en México? Pues esta guerra absurda contra las drogas, por seguir indicaciones de Estados Unidos en el tema, por seguir sus indicaciones, por entrarle a una guerra que ellos tienen perdida y que nosotros pretendemos ganar cuando ningún país del mundo lo ha hecho. Ese es el fundamental problema. Ahora, cuidado, tendemos a decir es que es el mercado de exportación de la droga, lo que en parte es cierto, pero la gran causa de violencia en el país es el mercado negro de las drogas local, el narcomenudeo. Por eso te explica que hay tanta violencia en todos los estados de México y te explica esta gráfica en donde sube radicalmente las ejecuciones. Es muy interesante, mira, 6 de cada 10... Particularmente en la segunda mitad del año, Así es, y coincide plenamente con la de homicidios. 6 de cada 10 homicidios en México se cometen por crimen organizado. ¿Cómo influye, Santiago, el cambio de gobiernos, los gobiernos locales? Hemos visto cómo en Quintana Roo, en Tamaulipas, donde ha habido estos movimientos políticos, Chihuahua, se ha disparado la tasa de crimen. ¿Esto tiene que ver un reacomodo de las fuerzas del crimen? Hay dos cosas. Uno, sí, es decir, cambian autoridades, hay tanteos, hay pruebas que a veces hace el crimen organizado y sucede esto. Pero, ojo, algunos estados, previo a la elección, le mueven a las cifras. Fue el caso de Quintana Roo, el caso de Veracruz. Manipulan las cifras. Claro, qué bárbaro. No todos los estados, pero cuando veas una elección venir, siempre hay que tomar con cautela. Ahora, si bajó un delito, dices, bueno, puede ser. Y si me pero lo si hay de pronto un panorama maravilloso. Todos bajaron 50%. Ahora, ¿qué pasó en el 2016? ¿Qué pasa a partir de abril de 2016 que viene este repunte enorme? Estamos viendo ahorita por estado, ¿no? Donde los mejores son Tlaxcala, Yucatán y Campeche y los peores Guerrero, Michoacán y Veracruz. Sí, son ejecuciones de crimen organizado, son datos de fuente delante a consultores. Muy interesante. ¿Qué pasó en el 2016? ¿Qué es lo que pasa? Es crimen organizado. La dinámica
es de crimen organizado. Y antiguamente se creía es que van a atrapar a los capos, los van a extraditar, ya se va a resolver el problema. No, el negocio está ahí, está totalmente ligado a la narcopolítica. El hecho de que hayan arrestado al Chapo disparó la violencia. No. Ya a estas alturas deberíamos estar muy claros de que eso no solamente no resuelve cosas, sino que las empeora. No, por eso, es decir, vemos que a partir de abril viene un repunte de las ejecuciones. Mi pregunta es, ¿por qué se da este repunte en el 2016? Pudiera haber algo oculto, claro, de recomposición en la dinámica de los propios grupos criminales. Pero de fondo está siempre el asunto de la impunidad, ¿no? O sea, mientras no se castiguen, no se investiguen los homicidios, pues no hay ningún incentivo para dejar. Hay que ir a las causas. Es decir, los mexicanos en las encuestas tendemos a identificar la corrupción como una de las causas más graves. Pero la corrupción es un efecto. Es un efecto de este mercado negro de drogas. Es decir, el mercado negro de drogas le permite a las mafias reclutar muchos jóvenes y reclutar muchos policías y autoridades de todos los niveles. ¿Con qué? Con plata o plomo. Entonces, entra la violencia a las plazas y se crea una corrupción que puede llegar a ser corrupción de alto impacto. Es decir, la autoridad ya se mete a secuestrar, a ejecutar, es decir, lo que ya conocemos. Lo mismo, a cambio de que no te multen por pasarte un alto o por levantarte la basura. Ese es otro tipo de corrupción. Es corrupción, pero tiene una incidencia mucho mayor Pero corrupción es corrupción, o sea, es corrupción y también tal vez ineficiencia. Simplemente pues, no son capaces de investigar. Es correcto, pero mira, tenemos, y lo he dicho muchas veces, tenemos un gorila en la sala en México del que no queremos hablar y que no queremos sacar de la sala. ¿Y cuál es ese gorila? Ese gorila es el mercado negro de las drogas. Entonces, mientras sigamos teniendo un mercado negro de las drogas en el país, es totalmente difícil. Lo demás es paliar el problema, es atender síntomas, efectos, no causas. Hace un ratito hablaba de Estados Unidos y que esta es una guerra impuesta desde Estados Unidos, etcétera. ¿La llegada de Trump va a mover estos números, va a cambiar las cosas? ¿Cómo lo ve? Me encantaría que México tomara una posición más independiente, dijera, nosotros vamos a hacer lo nuestro en tema de drogas, lo correcto, lo inteligente que se hace en el mundo es regular las drogas, entre ellas el consumo, el cultivo de la amapola, es muy interesante esto, ¿no? Independizarnos de los norteamericanos bajaría radicalmente la violencia en México. Estamos hablando que a nivel nacional, cuando menos el 60% de la violencia extrema y la corrupción extrema bajarían. Y entonces sí podemos dedicarnos a cosas más interesantes como el buen gobierno, el desarrollo económico, el desarrollo social, la educación, etcétera, y ser un país líder. Qué interesante que Trump nos brinque esta oportunidad de decir, vamos a independizarnos de su política de drogas, vamos a independizarnos de esta guerra. Es absurdo que las garitas militares para cruzar la frontera mexicanas estén del lado de la dirección rumbo a Estados Unidos, cuando deberían estar del otro lado, cuidándonos a nosotros. Entonces, basta ya de simulaciones. Trump nos ofrece esta oportunidad. Convirtámonos en un país fuerte, en un país que toma decisiones valientes, que se arriesga, tiene retos. ¿Qué mejor estrategia que la paz para México? Por ahí tenemos en el semáforo delictivo, en nuestra página, un mapa hipotético en donde decimos qué pasaría si sacamos toda la violencia del crimen organizado, cómo se comportaría México. Y es un país sumamente tranquilo. Sinaloa, Sinaloa sería un estado tranquilo, Guerrero sería un estado tranquilo. Entonces, este es el principal tema. Hay otras causas, pero este es el principal tema. Santiago Roel, muchas gracias por venir y muy buenos días.